Somos formadores de pymes, estamos especializados en las pequeñas y medianas empresas y desde el área de negocios internacionales, nada más ni nada menos que impulsamos a la internacionalización de las pymes. Una palabra que suena muy linda, muy importante, muy cargada de expectativas, pero que bueno, sabemos que cuando lo bajamos a la tierra y en estos contextos que nos tocan vivir, no resulta tan sencillo, ¿no? Pero bueno, quería hacerles esta primera presentación en punto a hacia dónde vamos orientados, todo lo que sea pequeños empresarios, pequeños productores, emprendedores, son nuestra especialidad. Con ellos trabajamos a diario y con ellos también nos nutrimos, por supuesto, de sus experiencias, porque en nuestra universidad nos caracterizamos por traer la empresa al aula. Trabajamos mucho con los casos reales, con la participación fundamentalmente de empresas que nos vienen a traer sus proyectos, sus ideas y sus problemáticas, y junto con los profes, como es el caso de Carlos Spray, que está hoy aquí, y los alumnos, vamos desarrollando esa problemática y nos vamos enriqueciendo mutuamente. Esta charla tiene como objetivo dar tips introductorios al tema de los negocios internacionales y a la temática puntualmente dentro de los negocios internacionales de la exportación y la importación, ¿no? Porque los negocios internacionales son abarcativos de un montón de actividades / oportunidades que se pueden dar en el mercado internacional y que no necesariamente tienen que ver con la compra y venta de mercaderías o servicios, ¿no? Mercaderías que también involucra la palabra y el rubro servicio, sino que tiene que ver con la posibilidad de generar alianzas, encuentros, complementaciones, ideas, tecnología a nivel internacional, más allá también de todo lo financiero. Pero para nuestras pymes, y no porque no estén capacitadas para hacer grandes negocios, nos gusta empezar con el tema importación-exportación, porque, bueno, consideramos que es, de alguna manera, el punto de partida, ¿no? El punto inicial. Y bueno, la realidad es que ya lo venimos escuchando en muchos lugares, por lo tanto no me voy a hacer tan extenso en esto. Estamos ante un contexto, un entorno y un momento muy especial, que por supuesto en muchos rubros de la economía local está impactando fuertemente para mal, porque obviamente están viendo un mercado muy confuso. Las palabras que habitualmente escuchamos quienes hacemos consultoría con nuestros clientes es qué raro está todo. Esa rareza tiene que ver con un poco de desorientación del consumidor, tiene que ver un poco con haber perdido el foco en los negocios que veníamos haciendo, por las restricciones, por los cambios de horario, y fundamentalmente un tema que para todos aquellos de los que alguna vez hemos estudiado marketing, sabemos que tiene un impacto y una incidencia, que son los cambios en los hábitos de consumo. Esto es lo que ha marcado, sin duda, para muchas pymes y para muchas empresas, un cambio de paradigma, ¿no? Yo trabajo con el rubro textil y es uno de los que más está mirando esto con atención y preocupación porque ve que se tiene que transformar o por lo pronto transformar en estos meses, ya lo hizo en el 2020 y ahora en el 2021, con la caída no solamente de las ventas de indumentaria o de ciertos rubros de la indumentaria, sino también con el cierre de las bocas de expendio, de los canales de comercialización, shopping, comercio, restricciones y demás, que los ha obligado a tratar de canalizar por otras vías las ventas. Y bueno, como sabemos, por supuesto, a través de la vía electrónica que se ha venido llevando todos los galardones. En otras palabras, cuando esto lo hablábamos en el 2018 y en el 2017 hablábamos de los desafíos del mercado local y del mercado internacional. Hoy hablamos de una realidad que ha cambiado, hablamos de un mercado local que por supuesto no mejoró mucho del 18 a la fecha desde el punto de vista de la economía, algunos sostienen que empeoró, otros sostienen que se estabilizó, pero lo cierto es que para muchas pymes no está viendo las oportunidades o no están viendo las oportunidades de desarrollo que tenían pensadas o que tenían previstas. Por lo tanto, sin duda es una etapa de reflexión, es una etapa de nutrirse de ideas y de escucha de nuevos proyectos, de nuevos direccionamientos de los negocios, para ver cómo sobrevivimos y cómo crecemos en el medio de esta crisis / oportunidad.
Una de las alternativas que nosotros siempre hemos manejado, históricamente dijimos que las pymes argentinas exportaron cuando el mercado era propicio y después cuando el mercado internacional era propicio y el mercado local no lo era. Cuando esa situación cambió, dejaron el negocio internacional y volvieron al negocio local, es decir, volvieron a su punto de confort, volvieron a la situación a la que estaban acostumbrados o a las que estaban más, en las que se sentían más cómodos. Y esto es una de las causas que al comercio exterior y a la imagen del comercio exterior para ciertos y determinados segmentos les ha hecho muy mal. Bueno, ahora estamos en un momento donde el mercado local no nos resulta tan cómodo, donde el mercado local evidentemente presenta nuevos desafíos, donde el mercado local parece muy hostil y no vemos todavía claramente una salida a todo esto, de manera que uno de los tips y una de las posibilidades que podemos sin duda ofrecer y empezar a pensar es en el mercado externo, que no está mucho mejor que nosotros, sin duda, lo vemos a diario, vienen superando los países desarrollados las calamidades que pasaron, nuestro vecino Mercosur todavía sigue muy complicado, pareciera por momentos con una lógica de una política más interesada a la vacunación y que eso tal vez en el corto plazo o en el mediano plazo pueda generar algún alivio, lo cual sin duda llevará a los que no han suspendido o a los que han dejado medio en stand-by algunos negocios a volver a ponerse en marcha. Por supuesto que no quiero decir con esto que las economías se hayan totalmente paralizado, sino que me refiero a que se han producido en algunos segmentos ciertas demoras o ciertos stand-by a la espera de que el panorama aclare un poco. De todas maneras, a mi humilde entender, y los profesionales que vendrán en las próximas oportunidades lo ratificarán o no, creo que es un momento para repensar el negocio internacional, creo que es un momento para la pyme que no tiene experiencia, fundamentalmente, que es a donde va nuestro segmento y nuestro análisis, comience a desarrollar un camino en pos de próximamente desarrollar alguna posibilidad o alguna estrategia de negocio en el exterior. La realidad, si pudiéramos hacer una radiografía muy general, nos encontramos con pymes un poco debilitadas financieramente, económicamente, pero que mantienen intacto su producto, su servicio, sus ganas, sus ideas. Por lo tanto, a nosotros eso mucho no nos preocupa porque siempre que hablamos de internacionalizar proyectos de pyme nos encontramos con problemas financieros. Es decir, este negocio tiene un punto, o esta propuesta tiene un punto crítico que es: todo esto muy bien, el mercado internacional muy bien, el producto muy bien, el servicio muy bien, llega el momento de la implementación, me falta plata para poner en marcha todo lo que tengo que poner. Hay etapas previas que, como ustedes se imaginarán, o para las que, como ustedes se imaginarán, se necesitan dólares, y eso sin duda puede llegar a ser una restricción para las pymes. Desde ya, hablando de cualquier punto inicial, por mínimo que sea, me refiero a estrategias de promoción, difusión, publicidad, participación en encuentros cuando se puedan hacer, ferias y exposiciones, todo eso tiene un costo en dólares que sin duda, sin una asistencia financiera privada o sin una ayuda del Estado que cree o que establezca programas de fomento a pymes, como ha habido mucho, se hace complejo. Pero de todas maneras, creo que lo más importante y lo que yo quiero poner de resalto en esta reunión es esa decisión de internacionalizarse, que tiene varias aristas, que tiene varias cuestiones a analizar. La circunstancia de internacionalizarse a todos nos trae inmediatamente la idea de empezar a cobrar en dólares, poder consolidar nuestra caja y poder tener un desarrollo y una expansión más rápida y más consistente que con el mercado local, sin duda. Pero también la internacionalización nos trae un desafío, que es esto que yo les mencionaba hace unos minutos. La circunstancia de asumir compromisos con otros mercados, que incluso siempre recuerdo la frase de un profesor en la universidad cuando decía y nos alertaba acerca de que la demanda puede ser explosiva, y no me refiero a mercadería peligrosa, sino que me refiero a niveles de demanda importantes, nos coloca ante un desafío que tiene que ver con la capacidad de abastecer esa demanda. Es decir, tomar la decisión de internacionalizarnos para poder exportar, además de las ventajas que nos pueda aparecer a simple vista, nos genera un compromiso. Ese compromiso tiene que ver con un cliente que
a priori tiene otro nivel de exigencias, que tiene no solamente por las cantidades que está dispuesto a comprar, sino por los niveles de exigencia de calidad, por los niveles de exigencia de cumplimiento, por los niveles de exigencia en el pago, en el caso que fuéramos importadores, por los niveles de exigencia legales. O sea, nos coloca en un marco desafiante, pero muy interesante, porque es evidentemente un cambio cultural notorio, que nos va a obligar, en muchos casos, no digo en todos, porque hay pymes que trabajan en el ámbito local como si trabajaran internacionalmente a nivel de la exigencia, nos va a colocar en una posición en la que vamos a tener que ser muy exigentes con nuestras estructuras y con nuestro proyecto. Quiere decir que la internacionalización es un desafío para más, no es un desafío para estable o un desafío para menos, es buscar nada más ni nada menos que en otros mercados, nichos y posibilidades para poder realmente expandirnos con seriedad y con profesionalismo. En las historias que nos han tocado recorrer como profesionales, por supuesto nos encontramos con muchos casos. Yo hace 20 años que trabajo en esto, un poquito más, y entonces me tocó desde el padre fundador de la empresa, inmigrante tradicional, que pone a sus hijos y que él sabe que en la exportación hay muy buen negocio, pero que se ocupe el hijo porque no entiende de inglés y de los términos y de los bancos y de los despachantes, hasta esta generación de nuevos empresarios que ya ha pasado por la universidad en muchos casos y en otros casos ha asistido a cursos, como tenemos una alumna acá de la carrera de negocios internacionales, Vanessa, que está estudiando pero que es empresaria y que tiene también algún know-how de importación-exportación. Entonces nos encontramos con perfiles distintos. Yo estoy seguro que Vanessa, porque la conozco, no necesito hablarle mucho acerca de lo que significa el desafío de internacionalizarse, mientras que a otro habrá que explicarle que desde el idioma hasta el horario y pasando por la relación con un montón de proveedores que son absolutamente distintos a lo que estamos acostumbrados en el mercado local, se llega a una etapa en la que hay que tener un nivel de compromiso mucho más sólido y mucho más contundente. Pero bueno, este es el universo de pymes que nosotros tenemos, en ese aspecto cada vez menos dispar, porque, insisto, el conocimiento se va masificando y la idea de internacionalización está cada vez más clara. Pero bueno, a la decisión nosotros le damos un marco trascendental, porque es muy difícil a priori saber cuánta plata voy a necesitar para un proyecto de exportación, pero sí tengo que saber que muy probablemente tenga que mejorar mis procesos, y mejorar mis procesos significa algún nivel de tecnificación, algún nivel de tecnificación o de tecnología que pueda permitirme, tal vez, de ser necesario, adecuar mi producto al mercado nuevo. La mayor parte de los productos van a requerir algún tipo de adecuación, no solo en su estructura básica, sino en su envase, en su embalaje. Quiere decir que a simple vista voy a necesitar sin duda capital. Y como les dije, es muy difícil, salvo que tengamos ya un estudio de mercado bastante avanzado, como vamos a hablar ahora, poder saber, porque es una pregunta que la pyme hace, bueno, ¿y cuánto se necesita para empezar en el negocio de exportación? Para saber cuánto se necesita aproximadamente o tener una idea o saber a dónde buscar, consultar o poder hacer algún tipo de proyecto de inversión para poder sacar esa conclusión, el primer gran desafío es el estudio de mercado. El estudio de mercado sin duda es una herramienta clave que muchas veces puede ser muy alentadora del negocio internacional y otras veces no tanto, ¿no? La circunstancia de que no todos los productos sean exportables a veces nos lleva a conclusiones de tipo temporal, porque los mercados cambian, las tendencias cambian, y muchas veces la circunstancia de empezar a hacerse un interesado en el mercado internacional, un curioso en el mercado internacional, puede hacer que nuestro producto, que inicialmente no tenía chances de exportación, lo podamos transformar. Eso también es internacionalizarse, ¿no? El estudio de mercado, entonces, ¿qué sería? Sería un conjunto de información ordenada que nos va a dar algún nivel de certeza acerca de hacia dónde puedo yo orientar mi venta, hacia dónde puedo orientar mi contacto. Y la segunda pregunta que inmediatamente va a ser un pyme es, bueno, ¿cómo hago un estudio de mercado? ¿A quién se lo pido? ¿Por dónde empiezo? Lo más importante, como en cualquier estudio de mercado que hagamos también en el mercado local, es conocer a fondo nuestro producto, ¿no? Yo tengo que ser el sabelotodo de mi producto porque alguien me va a preguntar, porque alguien me va a requerir información para poderme dar data e información sobre la órbita internacional. Y hay un elemento
ya entrando en la cuestión más técnica, que también debo conocer, que también debo saber, que es el tema de la posición arancelaria. Todas las mercaderías, además de tener el nombre y la denominación que yo mismo le he dado, si la he inventado, u otras que han tenido un nombre técnico porque ya existen en el mercado, porque ya existe una patente, porque ya existe una fórmula, tienen una denominación y una indicación desde el punto de vista aduanero. Para la aduana, un teléfono celular tiene una denominación numérica. Esa denominación numérica representa una posición. Una posición es una ubicación dentro de un conjunto de denominaciones de mercadería. A ese conjunto lo llamamos nomenclador. Es como un libro, es como un código, es como agrupa un montón de mercaderías ordenadas, clasificadas y demás, dentro de las cuales voy a tener que buscar mi producto. Tengo que encontrar mi producto para saber qué posición arancelaria tiene, y esto es importante porque va a complementar nada más ni nada menos que una parte interesante de la información que tengo que saber cuando me quiero internacionalizar. ¿Cuál es esa información? El tratamiento aduanero que esta mercadería va a tener, las exigencias administrativas que esta mercadería va a tener para salir de la Argentina e ingresar en otro país. Con esto les presento y le abro la puerta al organismo de control de la actividad internacional, y que, como les dije recién, cuando me quiero internacionalizar me tengo que empezar a vincular con proveedores que hasta el momento desconocía. Este no es un proveedor, este es el Estado, representado a través de la aduana, que es un organismo de control del tráfico internacional de mercaderías, y por supuesto un gran organismo recaudador. La recaudación también forma parte de esa información que me va a dar la posición arancelaria, porque yo tengo que saber los costos operativos aduaneros, más allá de los portuarios, que va a tener esa mercadería. Y quien me compra también le va a interesar saber eso, para conocer en definitiva cuánto le va a costar poder tener el producto en su poder. ¿Por qué? Porque mientras la aduana eso no lo permita, la mercadería no va a poder ser utilizada, no va a estar disponible para el comprador. De forma tal que la posición arancelaria, fíjense ustedes, podríamos definirlo como un abanico de información que principalmente me da datos y certezas sobre un punto neurálgico de esta operatoria, que es la aduana. La aduana, como les dije, es este filtro gigante que existe en todas partes del mundo y que me puede llegar a generar un dolor de cabeza si es que no lo manejo como corresponde. Entonces, volviendo al estudio de mercado, esta información que yo tengo, que quiero saber acerca de oportunidades comerciales y de oportunidad de negocio, va a estar también comprendida por la información aduanera. Otro aspecto que me va a tener que brindar el estudio de mercado es los potenciales países, las potenciales regiones, los potenciales lugares a los cuales pueda yo llegar con mi mercadería, y esto es un conjunto de información que tiene que ver con segmentos de consumidores, precios de productos referentes o sustitutos, precios de competidores directos, marco regulatorio para la actividad comercial, y un punto central y muy importante, canales de comercialización, ¿no es cierto? La llegada a un nuevo mercado con mi producto va a significar la necesidad en muchos casos de tener que vincularme con cadenas, con distribuidores, con representantes, en síntesis, con empresas que me lleven, que hagan que mi producto ingrese y se pueda de alguna manera comenzar a consolidar. Este es un tema aparte, es un tema largo, es un tema que para la pyme muchas veces resulta una primera barrera, porque por supuesto está acostumbrada a trabajar con proveedores locales, con distribuidores locales, pero por supuesto aquí se encuentra con otro mundo, con un mundo donde las grandes cadenas, las grandes tiendas, los mayoristas, los distribuidores y los representantes ponen sus propias condiciones, y este es un tema que también hay que tener una gimnasia, ¿no? Pero será una etapa más adelante. El estudio de mercado debería proporcionarme también marcos de referencia, información inicial o información complementaria o suplementaria para saber quién puede llegar a ser una empresa o varias empresas interesadas en representarme, en distribuir mi producto. Seguramente algún pyme que pueda haber por acá dirá, pero que no puedo vender yo directamente, siempre tengo que hacerlo de la mano
de alguien que me abra el mercado? Bueno, dependerá del producto y dependerá del mercado. Por supuesto que hay muchos productos que pueden venderse de forma directa y otros que tienen un nivel de consumo mucho más especializado o mucho más masivo, que pueden requerir, por supuesto, de canales con mucha más experiencia y con mucha más estructura, ¿no? Porque si no sería muy complejo. Mejor dicho, requeriría otro nivel de inversión, requeriría que yo me establezca en ese lugar o requeriría que yo logre alguna asociación o alguna alianza con un socio local para poder expandir este producto, que tiene sentido venderlo siempre y cuando tenga volumen, ¿no? O sea, tendremos que evaluar esa posibilidad. Hay mercados que directamente ponen como condición de ingreso el ingreso a través de estas cadenas o a través de estos mayoristas. Bueno, tendremos que ver, pero esa información, como ya se van dando cuenta ustedes, va a surgir también del estudio de mercado. Otro dato importante que yo puedo muy bien desconocer es precios de referencia, como les decía recién. Los precios son variables, tienen que ver con los mercados, tienen que ver con la competencia, tienen que ver con las regulaciones, tienen que ver con la oferta y demanda. Y es muy importante en esto tener información actualizada y completa, porque nosotros sabemos el karma que tenemos en la Argentina, entre otros, que es nuestra carga impositiva interna. Esto es lo que muchas veces nos coloca en situaciones de dificultad al momento de competir. Esto es un tema que los exportadores, yo participo en la Asociación de Importadores y Exportadores, es un tema permanente de reclamo, como de otros sectores también, ¿no? No es solamente de la exportación, que es justamente aliviar un poco la carga tributaria para generar productos y precios mucho más competitivos. Bueno, esta situación es una realidad que se podrá cambiar y esperemos que sí. Lo concreto y lo cierto es que yo, a través de ese estudio de mercado, tengo que tener ese parámetro para saber si de la manera que yo concibo mi precio es competitivo o no, y en qué situación lo es y de qué forma lo es. Se darán cuenta ustedes que mucha de la información que estoy mencionando y que voy a poder ir adquiriendo y obteniendo me llevará por dos caminos, ¿no es cierto? Avanzar o no, o esperar o no, las oportunidades que se den en el mercado internacional. Este estudio de mercado va a venir la segunda o tercera pregunta de la pyme: ¿cómo lo consigo? ¿Dónde lo hago? Bueno, obviamente que como en toda cuestión que tiene que ver con cuestiones de marketing y cuestiones comerciales, hay empresas privadas que hacen estudios de mercado, hay consultoría, hay básicamente dos tipos de métodos. Hay empresas que hacen sus estudios desde el país de origen, es decir, desde la Argentina, y otras que por supuesto se manejan con corresponsalías, con sucursales, con filiales que se encuentran en los distintos mercados y que me dan una información un poco más, yo diría un poco más real, ¿no? Que la información que se obtiene del mercado, como ustedes se darán cuenta, viene cargada de algunas experiencias o de algunas situaciones que son muy frescas y que son del día a día, que tal vez el estudio de mercado más teórico que se puede hacer, aun cuando yo colecte buena información desde origen, no me lo permita visualizar. En esto recuerdo una experiencia una vez de un señor empresario que hoy todavía sigue con su empresa y que se dedica a fabricar papeles pintados. Los papeles pintados son los papeles de revestimiento, una empresa de las más conocidas en el mercado, y siempre me quedó su frase. Me dijo: yo no tengo intermediarios. Por supuesto tenía poder adquisitivo para hacerlo. Yo hago mi estudio de mercado. Ojo que no era profesional. Viajaba, se quedaba bastante tiempo en el mercado y él mismo iba visitando los lugares y entrevistándose y llevaba sus muestras. Es decir, era un mercader internacional que a la vuelta de su viaje siempre traía algún contrato abajo del poncho. Después nosotros nos teníamos que arreglar para ver cómo negociábamos ese zafarrancho, pero él traía la idea y se notaba en esa experiencia y en esa visita toda la información que había obtenido. Yo contrastaba eso con un estudio de mercado y el estudio de mercado era muy pobre. Lo que él contaba con sus palabras era 100 veces más interesante y más actualizado y más vigente que lo que podía ser un estudio de mercado, incluso bien hecho en la Argentina. De manera tal que la visión y la visualización que podemos tener de un mercado in situ, en persona, es muy valiosa. Esto, desde ya, y hago un paréntesis, se puede salvar para aquellos empresarios pymes
inquietos y con algunos recursos y que algún día se deciden a visitar ferias y exposiciones internacionales cuando la pandemia lo permita. En la época que lo permitía, viajaban una vez al año, esperaban la feria internacional de su producto, que eso sí está anunciado, que eso sí tiene una agenda oficial internacional, y viajaban. ¿Viajaban a qué? A ver los stands, a comparar calidades, a entrevistarse con las empresas, con los vendedores, con los promotores, y allí se conocen brokers, allí se conocen distribuidores. Pero bueno, digamos que esto es una tarea un poco más lenta, pero mucho más enriquecedora. Cuando ustedes hablan con un empresario que ha viajado y él ha visto el mercado, el conocimiento que él tiene de ese mercado es fabuloso. Y, por supuesto, lo va a perfeccionar mucho más cuando comience a vender. Entonces, el estudio de mercado es una pieza inicial clave. Es una pieza que me va a clarificar la información que yo necesito, que por supuesto después la podré ampliar, y que me va a sentar las bases para empezar a tomar las decisiones que vienen. Las decisiones que vienen, por supuesto, ya inmediatamente y tristemente nos llevan al tema económico, porque obviamente cuando, y en un escenario totalmente favorable, yo tengo un buen resultado de un estudio de mercado y he individualizado algún nicho, una oferta, y ni que hablar si ya he tenido la posibilidad de contactarme. Hoy toda la tecnología, por supuesto, nos permite cosas que cuando yo empecé en esto era imposible pensar, encontrarnos a través de una videollamada, de un Zoom, de un Meet, de lo que sea. Esto ya es fabuloso. Entonces nos ha permitido tal vez dar un pasito más, teniendo la información y habiendo advertido la posibilidad de un interesado. Pero ¿por qué digo que necesitamos dinero ya a continuación? Y bueno, porque el interés de un potencial comprador nos lleva a un punto inmediato y crítico, entre comillas, que es una cotización. Quien se interesa en un producto quiere saber cuánto le va a costar y qué capacidad y qué posibilidad tengo yo de venderle lo que él necesita. Cuento a veces una anécdota que me marcó mucho de una empresa pyme nacional que eran criadores ellos tenían un criadero de carpincho y fabricaban productos de marroquinería. Fabricaban botas de carpincho, billeteras y cinturones y accesorios de marroquinería. Y un día, hago este paréntesis también, bajo estrictos cánones de calidad. El hombre, era una empresa familiar, había viajado mucho por Europa y conocía a la perfección el cuero de carpincho, las características, cómo se curaba, todo. Y tenían además muy buenos diseños. Estando en la rural, en una exposición, pasan los días hasta que un día llegan dos señores con acento francés y lo que hizo el primero que se acercó al stand fue tomar una bota y le sintió el olor. Inmediatamente preguntó, ¿quién es el dueño de esta empresa? Y estaba el señor con la esposa ese día. Mucho gusto, yo soy fulano de tal, en aquella época se usaban las tarjetas. Soy distribuidor para Europa de productos de cuero y carpincho. Quisiera hablar con usted, le dijo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Quién es el proveedor de estos productos? Somos nosotros mismos. Usted tiene criadero, sí. ¿Lo podemos ir a visitar? El criadero era muy humilde, era un criadero con posibilidad y perspectiva de atender al mercado local, pero ellos tenían en la cabeza siempre el mercado internacional. Estuvieron varios días en la Argentina, postergaron su retorno a Francia porque se interesaron en ese producto. Cuando el comprador internacional encuentra lo que quiere, es un ave de presa. No se va tan sencillamente del producto hasta que consigue lo que quiere. Haciendo todo un raconto de las cantidades que ellos necesitarían, de la forma en la que se vincularían, y la historia de uno, de otro, y la familia, y las empresas y demás, llegó el momento que estamos hablando recién. Hacía falta dinero, porque los volúmenes, que no me acuerdo cuántos eran muy superiores a los que ellos estaban en condiciones de producir. Hasta que apareció la pregunta, uno era francés y otro era italiano, que vivía en Francia también, dijo, ¿pero qué estamos hablando? ¿De un problema de dinero? Y por supuesto, el empresario argentino explicó, como siempre en la Argentina, que el acceso al crédito era complicado, que bueno, que tenían dificultades financieras para poder encarar este proyecto, pero inmediatamente vino la respuesta. Le dijeron que eso para ellos no era un inconveniente, en la medida que pudieran acordar
condiciones de venta como ellos necesitaban. Insisto, volumen, calidad y tiempos de entrega, que tenían que ver con la producción, por supuesto. Recuerdo que en aquel momento era una cifra en euros bastante importante la que esta gente hizo como cálculo para poder tener el dinero que se necesitaba en la inversión inicial. Le transmitieron a estos distribuidores, que después vimos la magnitud de la empresa que tenían, y era muy importante, con sucursales en varios países de Europa, pero principalmente España, Francia e Italia. Era muy importante en cuanto a la trayectoria y a la estructura que tenían, y se produjo el milagro, por eso digo, me quedó marcado este ejemplo. A su vuelta a Europa, en el término de 10 días, el dinero que la empresa argentina necesitaba ya lo tenía en su cuenta. Por supuesto, a cuenta de las ventas. Esto echa por tierra en absoluto todos los recaudos, que yo soy abogado, que pongo, no, que el contrato, que fíjate, que estudia quién es, análisis de acá, de allá, ¿no es cierto? Pecamos en exceso. Les aseguro que ni un contrato se firmó. Hubo un apretón de manos, pero vuelvo a la idea principal. Esa bota de carpincho, esa foto que me quedó cuando le sintió el olor, dijo, esto es lo que estoy buscando, no voy a ninguno, quiero trabajar con esta gente. Por supuesto que después vino el complemento que es necesario en cualquier negocio, ese feeling que estos empresarios con tanta experiencia tienen, y que seguramente muchos pymes también, sabían con quién estaban hablando. Se dieron cuenta que era una familia, que era una empresa productora pyme, que tenía sus propios campos, que no dependía de otros, sino que tuvo que comprar una extensión de tierra y otros criaderos de justo unos terrenos que estaban a la venta, que con ese dinero justamente parte de la inversión fue ahí. Acá no hubo estudio de mercado, acá lo que hubo fue solamente lanzarse a participar en una feria. Por eso digo que mientras más información tengamos, mejor. El estudio de mercado es una pieza clave, fundamental para iniciarse, para tenerla como la Biblia y el libro de consulta, hasta que después, por supuesto, ya hay que actualizarlo, pero también es muy importante el lanzamiento. Ese caminar, como les conté que hacía el empresario fabricante de papeles pintados, o este hombre que se lanzó a una feria local, internacional, pero local, con una idea de internacionalización, porque él bien le podría haber dicho, no, discúlpeme, a mí la exportación no me importa, sí que le interesaba, pero mostró sus cartas y dijo, mi problema es el financiamiento, no la calidad ni el diseño. También les cuento que tuvieron que hacer algunos cambios de diseño, por supuesto, en algunas de las prendas, que fundamentalmente en las billeteras, que hicieron un formato de unas carteras muy prácticas, pero bueno, todo fue posible, pero para todo se necesitaba dinero. El estudio de mercado entonces es una pieza clave y a continuación, como les decía, el momento crítico. Ahí también hubo que hacer números, ahí también hubo que ponerse de acuerdo y decir cuánto es mi ganancia, cuánto va a salir la operatoria, y a esto quería referirme ahora, para saber el precio final de la mercadería puesta en destino. El pyme tiene que entender, y en su mayoría lo sabe, que este negocio tiene una logística distinta, obviamente. Yo voy a la mueblería de la esquina y cuando me dicen que una mesa sale 15.000 pesos, bueno, la pregunta inmediata es cómo la pago, tiene tarjeta y el flete ya puedo entender enseguida que no está a cargo del vendedor. Pero acá todas estas cuestiones, que son 3 o 4 que les acabo de decir muy sencillas, no están tan sobreentendidas. Y además pesa otro aspecto fundamental. Esta logística que supone mayor distancia, mayor riesgo, mayores costos y mayor exigencia administrativa, documental e impositiva, sin duda tiene un costo absolutamente distinto. De forma tal que la cotización sí es un aspecto crítico porque involucra y obliga a la incorporación de un montón de ítems que los tengo que conocer. El estudio de mercado también me va a dar una información relativa a costos aduaneros, costo de flete, costo de despachante de aduana, impuestos, certificaciones y documentos que las mercaderías necesitan para poder salir, circular y entrar en otros mercados. Ese conjunto de información, y que nosotros en la universidad lo estudiamos en una materia que se llama costos y precios de exportación, viene a formar parte de un combo que tengo que conocer muy bien y que tengo que afinar muy bien, contrastándolo siempre con lo que me dice el estudio de mercado, es decir, la información de a cuánto se puede vender y cuáles son los márgenes que tengo en el exterior. Porque en la medida que con estos costos yo me salgo de esos cánones, la verdad que la exportación no va a ser posible, por lo menos por este momento. Y la cotización, entonces, requiere esta colección de recolectar toda esta información para poderla
procesar como si estuviéramos haciendo un licuado y tratar de sacar un producto homogéneo, un valor homogéneo que va a tener que ser comunicado al importador y que me va a dar como resultado el posible cierre de una operación. Quiere decir que en ese segundo paso, después de haber tenido la información del estudio de mercado, voy a tener que tener en claro cuáles son mis precios, qué tan competitivo soy y de qué manera me conviene vender. Cuando digo de qué manera me conviene vender, nos metemos también en un tema que lo van a desarrollar en las próximas reuniones, que es, bueno, ¿qué pago yo de esta operación? ¿Qué pago yo quiere decir de qué me hago cargo? ¿De un flete local y un flete internacional? ¿Me hago cargo de gastos de descarga y de descarga en aduana, en puerto de origen y destino? ¿Me hago cargo de un seguro especial internacional? Son costos que, como ustedes se imaginarán, ya empiezan a tallar en dólares y, por supuesto, van a tener una incidencia directa sobre la mercadería. De manera tal que también el importador que sea el exportador pyme que sea internacionalizado debe conocer que en los negocios internacionales, en el comercio exterior, existen formas de venta. Las formas de venta, que tiene que ver mucho con esto que les dije recién, cómo cotizo, qué incluyo en mi cotización, vino de alguna manera a ser uno de los obstáculos tradicionales a los negocios internacionales, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes que les vendo este teléfono $100, y ustedes están en otro país, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a pensar que lo van a recibir en su negocio libre de todo costo a $100. Pero en realidad fue un error lo que cometí yo, porque creí que ustedes iban a pagar el flete internacional, creí que ustedes iban a pagar los gastos aduaneros, creí que ustedes iban a pagar el flete interno en su mercado. Cometí un error, hice un desastre en este negocio, porque con estos $100 no se va a cubrir todos esos costos. ¿Y por qué digo que esto era un obstáculo? Y bueno, porque no existe una ley internacional universal. Cada país tiene sus leyes, sus usos y costumbres, sus modalidades de venta, etc. Había o era necesario uniformizar este mecanismo de venta y era necesario crear una especie de lenguaje común. Por suerte eso existe, esa es la buena noticia, desde hace muchos años, y todo aquel que está en los negocios internacionales sabe que si logró cotizar este teléfono a $100, le debió haber agregado alguna aclaración más para que el importador sepa en definitiva cuánto le va a costar. En otras palabras, y ya lo van a ver en detalle, por eso no voy a ahondar mucho. Si yo vendo este teléfono a $100 y digo que estos $100 son dólares FOB, quiero decir que lo voy a vender bajo una modalidad en la cual el importador va a tener que pagar, además de los $100, el flete internacional, el seguro internacional si corresponde y quiere, y con el flete, con el seguro básico que tiene el transporte internacional es suficiente, los gastos de descarga, los gastos de nacionalización, derecho, etcétera, etcétera, hasta que le llegue a su dominio. Este no le va a salir $100, le va a salir $100 más. Es importante conocer eso, por eso digo que la base, como con el estudio de mercado y toda la información que yo pueda colectar, me va a ubicar en una situación económica, financiera que me va a permitir dar una cotización certera y conveniente para mi negocio. En cambio, si yo estoy en otras condiciones financieras económicas o de condiciones de mejora en el mercado o quiero brindar un servicio especial, tal vez estos $100 van a ser integrales y yo le voy a estar vendiendo, por ejemplo, en una condición de DP, donde yo me voy a hacer cargo, los $100 van a incluir todo hasta que le llegue a poder del importador. Insisto, estrategias, situaciones económicas, situaciones financieras, márgenes de producto, márgenes de mercado, condiciones de contratación, condiciones de conveniencia comercial, 1001 situación que me va a posicionar a mí en la condición de vender bajo una u otra forma. Esto es muy importante, se darán cuenta que de lo que acabo de decir hasta ahora, y ya habiendo tomado la decisión de internacionalizarse, sin duda es el meollo del negocio, ¿no? Es lo que me va a permitir seguir o no, avanzar o no. Y un segundo punto que va a venir a continuación y que tal vez el estudio del mercado también me dé alguna información y si no la tendré que buscar, es una gran preocupación que me va a venir como pregunta del pyme, del productor, inmediatamente. Todo muy lindo, entendí perfecto hasta acá. Explícame cómo hago para cobrar esto.
el pago y el cobro también es una cuestión crítica en los negocios internacionales, porque bueno, la distancia geográfica, el uso y costumbre, las leyes, los sistemas financieros y económicos hacen que, por supuesto, en un momento pueda tener alguna situación de incertidumbre en materia de pago y cobro. Y no hablo de la cuestión operativa, la cuestión operativa está resuelta, esto está claro, ¿no es cierto? Estamos viviendo permanentes innovaciones tecnológicas en todo lo que tiene que ver con las transferencias, los pagos electrónicos. Eso que para nosotros también hace 20 años era un tema, hoy está totalmente resuelto. La cuestión es, ¿cómo me aseguro yo que voy a cobrar o cómo me aseguro que me van a pagar? Y bueno, ahí también entra el poder de negociación, ahí también va a entrar el conocimiento acerca de las formas que se le pueden plantear a este comprador o a este mercado acerca de garantización del pago y del cobro. Y tenemos un aliado ahí, un aliado entre comillas, pero bueno, sabemos que los bancos nunca son aliados, pero bueno, por lo menos en sus discursos nos dicen que sí, que son los bancos. Los bancos desde hace muchos años ya brindan servicios de garantización para el pago y el cobro de las operaciones de comercio exterior, como así también como courier para la ida y vuelta de la documentación. Hay un montón de mecanismos que seguramente van a ir perfeccionándose y cambiando. Hoy tenemos carta de crédito, letra de cambio, cobranzas, muchos mecanismos que hacen que en algún punto el banco se pueda involucrar y pueda eventualmente darnos una respuesta ante una situación de morosidad o de incobrabilidad. Seguramente alguno de ustedes estará pensando, si yo vendo, la condición que pongo es pago anticipado. Bueno, esta es una modalidad que desde ya tiene sus adeptos y tiene sus chances y tiene sus posibilidades, pero va a depender mucho de la posición en la negociación y en la venta y en los mercados en la que nos encontremos, ¿no? Eso va a tener que ver directamente con esa cuestión, la forma que nosotros podamos imponer como medio de pago. Y un tema último, para ir redondeando este encuentro con hoy, después escucho preguntas y me gustaría que Carlos también nos dé su visión, que está ahí muy atento, es el tema de una etapa ulterior, ¿no? El PYME no puede dejar de pensar que, ulterior o también en el mientras tanto, el PYME no puede dejar de pensar, sobre todo los productores, que tal vez no puedan solos encarar este negocio, sobre todo cuando no tienen experiencia o en algún momento económico de la empresa o en alguna situación particular, y no descartar la alianza, no descartar la asociación, no descartar la unión, no descartar estas suertes de figuras que nosotros llamamos consorcios, que llamamos cooperativas, que son formas de agruparse distintas empresas u organizaciones, aportando algunos la mercadería, la producción, otros el capital, otros solamente el know-how, otros un contacto muy fluido y muy concreto en el exterior. Hace poco en la universidad analizábamos el caso de una empresa que en algún momento de su historia decidió constituir una sociedad en España y hoy tiene una filial allá y hoy eso es un elemento que vale oro y con cualquiera que se asocie que quiere ingresar al mercado español, él es un partner o un socio interesante. O sea, no descartemos la idea del cooperativismo, que es una idea muy noble y muy interesante para hacer negocios, porque por supuesto en un mercado con muchas exigencias, en un mercado no solamente con exigencias en cuanto al producto, sino también a los aspectos financieros, puede ser una alternativa interesante para explorar, para trabajar, para poder llevar adelante y generar negocios más exitosos, ¿no? Cualquier duda o ampliación, estoy a disposición, ¿eh? Está mi mail, está la grabación, estoy en la Escuela Argentina de Negocios, así que cuando quieran me consultan de lo que necesiten. Muchas gracias. Todos los participantes que se inscribieron dejaron sus mails y sus teléfonos, con lo cual les vamos a hacer llegar el link de la grabación para que puedan ver la charla, ver los temas y se puedan incorporar a la charla del martes que viene en el mismo horario con los temas que siguen, ya con el equipo tuyo. Bueno, muchas gracias María Eugenia por toda la Gracias, organización. Dani.